Queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de Melanie Klein, discípula, alumna y siguiente, digámoslo así, gran pilar dentro del movimiento psicoanalítico, una vez liderado por el doctor Sigmund Freud, pero a su muerte surge una disputa, un conflicto entre Melanie Klein y Anna Freud, hija del maestro Sigmund Freud. Ahorita voy a seguir compartiendo con ustedes este texto, que no recuerdo exactamente cómo se llama, ahorita lo vamos a ver. Es el primer capítulo que estamos abordando de la obra de Melanie Klein, El desarrollo de un niño. Ajá. Texto de 1921, Freud estaba vivo. Freud tenía conocimiento de este texto. Dice el capítulo 1, solo repito el título del capítulo 1. La influencia del esclarecimiento sexual y la disminución de la autoridad sobre el desarrollo intelectual de los niños. Ya hemos avanzado un poco en este texto, no demasiado. Es un caso clínico, el caso del pequeño Fritz. En la descripción de este video van a encontrar el la primera parte, ajá, de este texto, donde se habló de los primeros periodos, ajá, los primeros dos periodos, y por supuesto no son periodos, ¿cómo decirlo?, extensibles, aplicables a todos los niños, son periodos propuestos por Melanie Klein, única y específicamente en el caso del pequeño Fritz. Dice Melanie Klein, la necesidad de formular preguntas, que fue tan marcada en el segundo periodo, no disminuyó, sino que tomó un camino algo diferente. Por cierto que a menudo vuelve al tema del nacimiento, pero en una forma que demuestra que ya ha incorporado este conocimiento al conjunto de sus pensamientos. Su interés por el origen de los niños y temas conectados con esto es todavía intenso, pero decididamente menos ardiente como lo demuestra el que pregunte menos, pero que esté más seguro. Pregunta, por ejemplo, ¿también el perro se hace creciendo dentro de su mamá? ¿O cómo crece un ciervo? Igual que una persona, al recibir una respuesta afirmativa, ¿también crece dentro de su mamita? Preguntas de un niño, no recuerdo exactamente, entre 3 y 6 años, más o menos, 3 y 5 años, no recuerdo, para el dato exacto tenemos el video pasado, que era, digamos, el hijo de una paciente de Melanie Klein. Ajá. Hasta cierto punto hemos visto que también se convirtió en su paciente. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia de Melanie Klein tanto hacia la paciente como tiene contacto Melanie Klein con el niño Fritz. Ajá. Este pequeño apartado. Existencia, así le puso la doctora Klein. De la pregunta, ¿cómo se hace una persona? Que ya no formula más en esta forma. Se desarrolló una indagación sobre la existencia en general. Doy una selección de abundantes preguntas de este tipo formuladas en estas semanas. ¿Cómo crecen los dientes? ¿Cómo se quedan los ojos adentro, en las órbitas, dentro del cráneo? ¿Cómo se forman las líneas de la mano? ¿Cómo crecen los árboles, las flores, los bosques, etcétera? Si el tallo de la cereza crece con la fruta desde el comienzo, si las cerezas verdes maduran dentro del estómago, si las flores que se sacan de la planta se vuelven a poner se pueden volver a plantar, si la semilla que se recoge inmadura madura después, cómo se hace una fuente, cómo se hace un río, cómo van los bosques, cómo van los botes, perdón, al Danubio, cómo se hace el polvo, además sobre la fabricación de los más variados artículos y materiales. Estamos viendo a un pequeño, muy pequeño, pero sumamente interesado en el mundo circundante. Ajá. Dice el siguiente apartado, interés por las heces y la orina. Aquí, antes de comenzar, quiero repetirles una pequeña observación. Ya tenemos en este espacio en YouTube, en este canal de YouTube, estudiado toda la obra de Sigmund Freud. Toda. Si encontramos alguna referencia hecha por Melanie Klein a la obra de su maestro, la encontrarán en la descripción de este video, ¿vale? Dice el texto en sus preguntas más especializadas. Cómo puede moverse una persona, mover sus pies, tocar algo? ¿Cómo entra la sangre en en la persona? ¿Cómo le viene la piel a una persona? ¿Cómo crecen las cosas?
cómo puede una persona trabajar y hacer cosas, etcétera. Y también en la forma en que continúa con estas investigaciones, así como en la necesidad constantemente expresada de ver cómo se hacen las cosas, de conocer el mecanismo interno, por ejemplo, del inodoro, el sistema de agua, la cañería, el revólver. En toda esta curiosidad me pareció que se encontraba ya la necesidad de examinar lo que en el fondo le interesaba, es decir, penetrar en las profundidades. Pero, ¿de qué, doctora Klein? Recordemos, este no es un texto de Sigmund Freud. Freud y Klein, por supuesto que van a tener estilos distintos. Y de hecho, ahorita lo que me interesa es observar la evolución de las ideas de Klein al respecto de la salud mental. Pero, vamos a ver, ya hicimos observaciones en el primer video de esta serie. Dice la doctora Klein, la curiosidad inconsciente relativa a la participación del padre en el nacimiento del niño, a la cual no había dado hasta entonces expresión directa alguna, pudo tal vez haber sido responsable en parte de esta intensidad y profundidad. Esto también se manifestó en otro tipo de pregunta que durante un tiempo se mantuvo en primer plano y que sin haber hablado antes sobre ello, era en realidad una investigación sobre las diferencias sexuales. Esto no lo dicen los traductores, se los recomiendo yo. Les dejo en la descripción un texto de Freud llamado, eh, ¿cómo se llama? Diferencias psíquicas, sobre las diferencias psíquicas, diferencias psíquicas al respecto de, no, voy a buscar, no recuerdo exactamente el título, tiene algo que ver con la conformación psíquica sobre las diferencias anatómicas entre los sexos, es decir, diferentes formaciones al respecto de la estructura psíquica, al respecto de la mente, conforme a los cuerpos. Ajá. Se las dejo en la descripción y aquí me extraña mucho esta dificultad. Psicopatología de la vida cotidiana, un olvido. Lo tengo el nombre en la punta de la lengua y no me acuerdo. No soy capaz de nombrarlo. Algunas, ¡ay, casi, casi! Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Ahí está. Les digo. Así, queridas, queridos. Dice el texto. Por esta época repetía a menudo el pequeño Fritz la pregunta de si su madre y yo y sus hermanas habíamos sido siempre niños, si toda mujer cuando era chiquita era una niña, si él nunca había sido una niña, y también si su papá había sido varón cuando chico, si todos los papás habían sido primero varones. Una vez también, cuando la cuestión del nacimiento se estaba haciendo más real para él, preguntó a su padre si él también había crecido dentro de su mamá, usando la expresión en el estómago de su mamá, expresión que usaba algunas veces aun cuando se le había corregido este error. Antes de continuar, nota 8. La nota 8 nos dice, alrededor de los 3 años mostró un interés especial por las joyas, particularmente las de su madre, aunque se mantiene aún, perdón, que se mantiene aún, y decía repetidamente, cuando sea una señora usaré 3 broches al mismo tiempo. Con frecuencia decía, cuando sea una mamá. Esto, queridas, queridos, me llama mucho la atención para el tiempo en el cual ustedes y yo vivimos, tiempo en el cual este tipo de expresiones podrían haber marcado dentro de nuestro contexto político unas posibles tendencias a una infancia trans, cosa que por supuesto en tiempos de Melanie Klein y el doctor Freud era completamente imposible. Ajá. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi comentario. He hecho comentarios al respecto de la política y la sexualidad desde hace tiempo. Les recomiendo, entre otros textos, eh, Análisis terminable e interminable, que les dejo en la descripción. Ahorita regresamos al texto. Aquí me quedé, nota 8, terminamos este pequeño pensamiento expresado de Fritz, pero por Melanie Klein. Ajá. El afectuoso interés por las heces, la caca, la orina y todo lo relacionado con ellas, que siempre reveló, ha permanecido muy activo y su placer por ello se pone en ocasiones abiertamente en manifiesto. Aquí, debo decirlo, la doctora Klein se ve
completamente freudiana. Es decir, aquí no está condenando, niño asqueroso, ¿no? Está reconociendo la naturaleza infantil, no está, digamos, corriendo para educar al niño, sino más bien señalando una conducta por entero natural, que por supuesto se ve influenciada por la educación. No estoy diciendo que no se debe educar, pero la registra la doctora Klein. Ajá, ahí bien por ella. Dice el texto. Por un tiempo dio a su pipí, a su pene, al cual le tiene mucho afecto, un sobrenombre. Lo llamaba pipats, pipats, pero a veces lo denominaba pipí. Nota número 9, a ver qué dice. Una vez, cuando tenía 3 años, vio desnudo a su hermano mayor en el baño y exclamó con regocijo, «Carl también tiene un pipí». Dijo entonces a su hermano, por favor, pregúntale a Lene si ella también tiene un pipí». Esto es típico. Investigación. Los niños y las niñas, por supuesto, creen que todo el mundo tiene un cuerpo idéntico hasta cierta edad. Es decir, pasa cierto tiempo antes de que los niños y las niñas descubran que la gente, hombres y mujeres, tienen cuerpos diferentes al suyo propio. Y es completamente natural, es una conclusión lógica pensar, yo tengo un cuerpo, yo veo que todos tienen cuerpo, seguro todos son idénticos a mi cuerpo. Ajá. Todos tienen un cuerpo como el mío. Y poco a poco, justamente aquel texto que les menciono de Freud, es yo creo que donde se plasma de manera más directa ese descubrimiento, esa relación que el niño establece tanto con su cuerpo como con cuerpos otros. Ven, ajá, aquí no es una cuestión, digamos, perversa. Su hermano estaba en el baño y el pequeño tenía 3 años, el pequeño Fritz, cuando lo descubre a su hermano. ¡Ay, tu cuerpo es como el mío! Es todo. Ajá. Aquí, por ejemplo, en México, las familias mexicanas tienen por costumbre tanto bañar a los bebés como bañarse con ellos, con ellas, hasta cierta edad. Ajá. Y es algo en México culturalmente completamente natural. Ajá. Por supuesto, hasta cierto punto. Se interrumpe en cuanto los niños tienen ya la capacidad de valerse de sus manitas para poderse procurar a sí mismos la higiene. Ujú. Ahorita regresamos al texto. Aquí me quedé. Una vez dijo a su padre, mientras sostenía el bastón de este último entre sus piernas, «Mira, papá, qué pipí enorme que tengo». Durante un tiempo habló de sus hermosas cacas, heces, y en ocasiones contemplaba su forma, color y cantidad. Pero, nuevamente, enfatizo, la doctora Klein señala, seguramente anoticiada, informada por la mamá de Fritz, ajá, acerca de esta conducta particular de su hijo. Ahorita este caso me está sonando mucho como el caso de Freud del pequeño Hans que les dejo en la descripción. Ajá. Una vez, a causa de una indisposición, posiblemente una enfermedad, tuvieron que aplicarle un enema, procedimiento muy poco usado con él, al que siempre se resiste intensamente. También toma los medicamentos con gran dificultad, especialmente las píldoras. Se sorprendió mucho cuando vio que las deposiciones eran líquidas y no sólidas. Preguntó si la caca salía de adelante ahora, o si eso era agua de pipí. Al explicársele que era lo de siempre, solo que fluido, preguntó, ¿pasa lo mismo con las niñas? ¿A ti también te pasa eso? Seguramente a su mamá. Ajá. Otra vez se refirió al proceso intestinal que su madre le había explicado en conexión con el enema, perdón, y preguntó sobre el agujero por donde sale la caca. Mientras formulaba la pregunta, me dijo que recientemente había mirado o había querido mirar ese agujero. Ajá. Me supongo que su ano. Ujú. Preguntó si el papel higiénico era también para los otros. Entonces, mamá, tú haces caca. Tú también haces caca, ¿no? Cuando ella contestó afirmativamente, observó, porque si tú no hicieras caca, nadie en el mundo haría, ¿no es cierto?
En relación con esto, habló sobre el tamaño y color de los excrementos del perro, de los otros animales, y los comparó con los suyos. Estaba ayudando a pelar arvejas cuando dijo que iba a dar un enema a la vaina, abriría el popó y sacaría la caca. El sentido de la realidad. Con el comienzo del periodo de interrogaciones, su sentido práctico, que como ya señalé, se había desarrollado muy pobremente antes de las preguntas sobre el nacimiento, lo que hacía que Fritz estuviera atrasado en comparación con otros niños de su edad, presentó un gran adelanto. Aunque continuaba la lucha contra su tendencia a la represión, pudo, con dificultad pero vívidamente, reconocer varias ideas como irreales en contraste con las reales. Ahora, sin embargo, manifestaba la necesidad de examinarlo todo desde este aspecto. Desde la terminación del segundo periodo, esto se había puesto de manifiesto en primer plano, particularmente en sus esfuerzos por investigar la realidad y evidencia de cosas que hacía tiempo le eran familiares, de actividades que había practicado y observado repetidas veces, y de cosas que había conocido desde hacía años. En esta forma adquiere un juicio independiente propio del que puede extraer sus propias conclusiones. Preguntas y certidumbres obvias. Por ejemplo, comía un pedazo de pan duro y decía, el pan está muy duro. Después de comerlo, decía, yo también puedo comer pan muy duro. Me preguntó cómo se llamaba eso que se usaba para cocinar y que estaba en la cocina. Se le había escapado la palabra. Cuando se lo dije, manifestó, se llama hornalla porque es una hornalla. Lo que yo me llamo Fritz porque soy Fritz. A ti te llaman tía porque eres tía. Durante una de las comidas, pero antes de continuar, y esto, por esto me recuerda el caso del pequeño Hans, esta es una lógica infantil. No es que el pequeño piense mal, no hay que pegarle, por supuesto, para decir las cosas son así. No, es un pequeño que poco a poco va construyendo una relación con su cuerpo, con el lenguaje, con el mundo, poco a poco. Ajá. No podemos pedirle un lenguaje completamente acabado, completamente pulido. Conforme avance el tiempo, ese lenguaje se va a ir puliendo. Pero en esta parte, digamos, en esta formulación del propio Fritz, está poniendo de manifiesta su forma de relacionarse con la vida a través del lenguaje. Es inicial, digámoslo así. Vamos, continúa el texto. Durante una de las comidas no había masticado convenientemente un trozo de alimento y por esta razón no pudo tragarlo. Continuando su comida, dijo, no bajará porque no lo mastiqué. Inmediatamente después, dijo, una persona puede comer porque mastica. Después del desayuno, dijo, cuando revuelvo el azúcar en el té, se va a mi estómago. Dije, ¿es verdad eso? Al parecer dijo Melanie Klein. Contesta Fritz, sí, porque no se queda en la taza y va a mi boca. Ujú. Poco a poco, fíjense, el pequeño está dando cuenta de que puede estructurar un orden lógico, es decir, A, B, C, D. Poco a poco. No es A, B, C, D, F, G hasta la Z, es poquito a poquito. Ujú. Dice el texto. Si las certezas y realidades adquiridas en esta forma le sirvieron evidentemente como patrón de comparación para nuevos fenómenos e ideas que requerían elaboración. Mientras su intelecto luchaba con la elaboración de los conceptos recientemente adquiridos y se esforzaba por valorar los ya conocidos y por apoderarse de otros que hacen comparación, y por apoderarse de otros para hacer comparaciones. Se dedicaba a escrutar, investigar y registrar los que ya había adquirido, así como a la formación de nuevas ideas. Real, irreal, palabras que ya se había acostumbrado a usar, adquirían ahora un significado completamente distinto por la forma en la que las usaba, las palabras. Ajá.
Inmediatamente después de admitir que la cigüeña, la liebre de Pascua, etcétera, eran cuentos de hadas, y que había decidido que el nacimiento desde el interior de la madre era algo menos bello, pero menos plausible y real, dijo, pero los cerrajeros son reales, porque si no, ¿quién haría las cerraduras entonces? Y después se vio aliviado de la obligación de creer en un ser para él incomprensible, increíble, invisible, omnipotente y omnisciente. Preguntó, veo lo que existe, ¿no? Y lo que uno ve es real. Veo el sol y el jardín, etcétera. Así estas cosas reales, entre comillas, habían adquirido para él un significado fundamental, que le permitía distinguir todo lo visible y verdadero de aquello, hermoso pero desgraciadamente falso, no real, que sucede solo en los deseos y fantasías. El principio de realidad se había establecido en él. Interesante formulación, doctora Klein. Vamos a ver qué dice la forma. Miren. Este texto se los dejo en la descripción. Formulaciones sobre los dos principios del quehacer psíquico. Texto por Sigmund Freud. Ajá, regresamos. Entonces, el pequeño adquirió un sentido de realidad. Por supuesto, infantil, por supuesto, a desarrollarse. Cuando después de la conversación con su padre y con su madre se puso del lado de la madre, compartiendo su incredulidad, dijo, los coches eléctricos son reales y los trenes también, porque yo he andado en ellos. Había encontrado en las cosas tangibles la norma con que podía medir también las cosas vagas y dudosas, que su anhelo de verdad le hacía rechazar. Para empezar, las comparaba solo con objetos físicos, tangibles. Pero ya cuando dijo, veo el sol y el jardín, y no veo la casa de mi tía, y sin embargo existe, ¿no es cierto? Había ido un paso más allá en el camino que transformaba la presencia de lo que solo es visto en la presencia de lo que es pensado. Y esto es cierto. Imagínense esta lógica en un niño de 3 o 4 años. Fascinante, sin duda posible. Y es también algo valioso del psicoanálisis en general, el valor que le pone al pensamiento infantil. Ajá, que por supuesto es base de lo que nosotros como adultos heredamos como pensamiento inconsciente. Ujú. No es errado, es desfigurado, ciertamente, tiene sus formas de presentarse, de manifestarse, pero como tal es un registro válido, es un conocimiento válido también. Ahorita regresamos al texto. Les dejo en la descripción la interpretación de los sueños. Entonces, hizo esto, la diferencia entre lo que veo y lo que pienso, pero sé que existe aunque no lo veo. Hizo esto estableciendo como real algo sobre la base de su desarrollo intelectual del momento, parecía algo que sobre la base de su, repito, hizo esto estableciendo como real algo que sobre la base de su desarrollo intelectual del momento parecía esclarecedor, y solo algo adquirido de esta forma, y adoptándolo entonces. La poderosa estimulación y desarrollo del sentido de la realidad que surgió en el segundo periodo se mantuvo sin disminución en el tercero, pero sin duda como resultado de la gran masa de hechos recientemente adquiridos. Tomó parcialmente la forma de revisión de adquisiciones anteriores y al mismo tiempo de desarrollos de nuevas adquisiciones, o sea, que se elaboraron en forma de conocimientos. Los siguientes ejemplos están tomados de preguntas y observaciones que hizo en esta época. Poco después de la conversación sobre Dios, informó a su madre una vez, cuando ella lo despertó, que una de las niñas L, una de sus amiguitas, le habían dicho que ella había visto un niño hecho de porcelana que podía caminar. Cuando la madre le preguntó cómo se denominaba a ese tipo de información, él se rió y dijo un cuento. Cuando inmediatamente después ella le trajo el desayuno, el niño observó, pero el desayuno es algo real, ¿no es cierto? La cena también es algo real. Cuando se le prohibió que comiera cerezas porque todavía estaban verdes, preguntó, ¿no es verano ahora? Pero las cerezas están maduras en verano.
Durante el día se le dijo que él debía devolver el golpe cuando otros niños le pegaran. Era tan amable y poco agresivo que su hermano pensó que era necesario darle este consejo. Fíjense, un consejo de hermano mayor. Ajá. Si otros niños te pegan, pégales. Hermano mayor. Ajá. Es decir, del hermano mayor al hermano menor. El hermano que fristió desnudo. Ajá. Y por la tarde le preguntó a su mamá, dime mamá, pero si un perro me muerde, ¿puedo devolverle el mordisco? El hermano había llenado de agua un vaso y le había puesto en forma tal que desbordó. Fritz dijo, el vaso no se mantiene bien sobre ese borde. Llama a todo límite preciso, a todos los límites en general, por ejemplo, la juntura de la rodilla, un borde. Mamá, si yo quisiera pasar, si yo quisiera parar el vaso sobre su borde, querría derramarlo, ¿no es cierto? Un deseo ferviente y frecuentemente expresado por él era que se le permitiera sacarse los pantaloncillos, que es la única ropa que usa en el jardín cuando hace mucho calor, y quedarse desnudo. Como su madre realmente no podía proporcionar ninguna razón convincente por la que no pudiera hacerlo, le dijo que solo los niños muy pequeños van desnudos y que sus compañeros de juego, los niños L, no iban desnudos porque eso no se hace. A lo que él pidió, por favor, déjame estar desnudo. Entonces los niños L dirán que yo estoy desnudo y a ellos los dejarán y entonces yo también estaré desnudo. No veo fallas en su lógica. Ciertamente, dice el texto. También ahora mostraba, por fin, no solo comprensión, sino también interés por cuestiones de dinero. Miren, nota número 11. El esclarecimiento era evidente. Había el esclarecimiento que evidentemente había removido inhibiciones y permitido que sus complejos se hicieran más conscientes, determinó al parecer el interés por el dinero y la comprensión de su manejo, que ahora aparecían. Aunque había expresado hasta ahora su coprofilia, es decir, su gusto por la popó, su gusto por la caca, con bastante franqueza, es probable que la tendencia general a romper represiones que ahora aparecía se hiciera sentir también en relación con su erotismo anal, dando así impulso a la posibilidad de sublimarlo en el interés por el dinero. Esto es una observación muy buena. Debo de señalarlo de la doctora Klein. Les dejo en la descripción también un texto que encontrarán, espero yo, fascinante, 3 ensayos de teoría sexual y otro, ¿cómo se llama? Ahorita no tengo mi lista de textos de Freud a la mano. Carácter y erotismo anal. En la descripción de este video. Ajá. Regresamos al texto. Era la nota 11. Decía repetidamente que uno consigue dinero por lo que uno trabaja y por lo que uno vende en tiendas. Que el papá obtiene dinero de su trabajo, pero que debe pagar por lo que se hace para él. También preguntó a su madre si ella obtenía dinero por el trabajo que hacía en la casa, tareas domésticas. Al parecer, la mamá de Fritz era ama de casa. Cuando otra vez pidió algo que no podía obtenerse en ese momento, preguntó, ¿hay guerra todavía? 1921, apenitas pasando la Primera Guerra Mundial. Cuando se le explicó que todavía había escasez de ciertas cosas y que eran caras y por consiguiente difíciles de comprar, preguntó, ¿son caras porque hay pocas? ¡Wow! Esto es fabuloso. Pensamiento de un niño. Después quiso saber qué cosas, por ejemplo, son baratas y qué son caras. Una vez preguntó, cuando uno hace un regalo no obtiene nada por él, ¿no es cierto? Delimitación de sus derechos, querer, deber, poder. También demostró claramente su necesidad de que se definieran en forma precisa las limitaciones de sus derechos y poderes. Empezó esto la tarde en que se planteó la pregunta, ¿cuánto tiempo falta para que venga un nuevo día? Cuando preguntó a la madre si debía dejar de cantar, si ella le prohibía hacerlo. En esa época demostró al principio vívida, es decir,
intensa satisfacción cuando la madre le aseguró que en la medida de lo posible le dejaría hacer lo que él quisiera, y él trató de comprender por medio de ejemplos cuándo esto sería posible y cuándo no lo sería. Pocos días después recibió un juguete de su padre y dijo que le pertenecía cuando él era bueno. Me contó esto y me preguntó, nadie puede sacarme lo que me pertenece, ¿no es cierto? Ni siquiera mamá o papá. Y se sintió muy contento cuando estuve de acuerdo con él. El mismo día le preguntó a la madre, mamá, tú no me prohíbes hacer cosas solo por una razón, usando aproximadamente las palabras que ella había empleado. Una vez dijo a su hermana, yo puedo hacer todo lo que soy capaz de hacer. Soy lo que soy bastante listo para hacer y se me permite. Otra vez dijo, ¿cómo puedo hacer todo lo que quiero, no es cierto? Solo no ser travieso. Después preguntó una vez en la mesa, ¿entonces nunca puedo comer mal? Y cuando se le consoló diciéndole que ya bastante a menudo había comido mal, observó, ¿y ahora no puedo comer mal nunca más? Nota número 12. No sé qué quiere decir con comer mal. Repetidamente ruega a su hermana que se atraviesa solo por una vez y le promete quererla mucho si lo hace. Saber que papá y mamá ocasionalmente también hacen algo mal le da gran satisfacción. Y una vez dijo, una mamá también puede perder cosas, ¿no? Regresamos al texto. Era la nota 11, me parece. 12, perdón, aquí está. Frecuentemente cuando juega o en otras oportunidades refiriéndose a las cosas que le gusta hacer. Hago esto, ¿no es cierto? Porque quiero. Es entonces evidente que durante esas semanas dominaban completamente las ideas de querer, deber y poder. Dijo a propósito de un juguete mecánico en el que un gallo salta de una cajita cuando se abre la puerta que lo mantiene dentro. El gallo sale porque debe salir. Cuando se le hablaba de la destreza de los gatos y se observaba que un gato puede trepar al techo, agregó, cuando quiere. Vio un pato y preguntó si podía correr. Justamente en ese momento, el pato empezó a correr. Preguntó, ¿está corriendo porque yo lo dije? Cuando se negó esto, prosiguió, porque él quería hacerlo. Sentimiento de omnipotencia, pero miren, aquí ya hay una concepción de voluntad y por supuesto ha sido facilitada un tanto por el trabajo de Crane, pero también por la honestidad de su mamá, por una identificación con la madre y sin duda también por una estructuración de su propio cuerpo en relación justamente a los demás. Sentimiento de omnipotencia, que por supuesto aquí debo señalar al menos en lo visto hasta ahora del texto kleiniano, una diferencia. Yo considero que lo que Klein señaló como omnipotencia anteriormente es más bien un narcisismo. Ajá. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere Melanie Klein con omnipotencia. Creo que la declinación de su sentimiento de omnipotencia, que había sido tan evidente algunos meses antes, estaba íntimamente asociada con el importante desarrollo de su sentido de realidad, que ya se había establecido durante el segundo periodo, pero que había hecho progresos aún más notables desde entonces. En diferentes ocasiones demostró y demuestra conocimiento de las limitaciones de sus propios poderes, del mismo modo que no exige ahora tanto de su ambiente como antes. De cualquier modo, sus preguntas y observaciones demuestran una y otra vez que solo ha ocurrido una disminución, que todavía hay luchas entre su sentido de la realidad en desarrollo y su sentimiento de omnipotencia profundamente enraizado, es decir, entre el principio de realidad y el principio de placer, que llevan frecuentemente a formaciones de compromiso, es decir, ni tú ni yo, tantito tú y tantito yo. Ajá. A veces tú y a veces yo. Formaciones de compromiso propuestas por Freud los síntomas neuróticos. Pero regresamos al texto. A menudo decididas en favor del principio de placer, que esto es, digamos, como las dos tendencias psíquicas. Ajá. La vida me pide, papá o mamá me piden, pero yo quiero. Ni tú ni yo. Tantito yo y tantito tú. Ajá. Digámoslo, una negociación. Pero
dice el texto. Presento como prueba algunas preguntas y observaciones de las que extraje estas inferencias. Un día después de plantar la cuestión, después, un día después de plantear la cuestión de la liebre de Pascua o el conejo de Pascua, etcétera, me preguntó cómo arreglan los padres el árbol de Navidad y si se lo fabrica y crece realmente. Después preguntó si sus padres no podían decorar un bosque de árboles de Navidad y dárselo cuando llegaran las fiestas. El mismo día le pidió a la madre que le hiciera el lugar B, a donde iría en el verano, para poder tenerlo inmediatamente. Nota 13, a ver. También en esta época rogó a su madre ocupada en la cocina que cocinara la espinaca de modo que se convierta en papa. ¿Qué cosas? Una mañana se le dijo que hacía mucho frío y que había que abrigarlo más. Después le dijo al hermano, hace frío, entonces es invierno, entonces es Navidad. Hoy es víspera de Navidad. Sacaremos chocolates y nueces del árbol. Bueno, una lógica un poquito apresurada al parecer, pero un signo y él hace, digamos, una concatenación lógica, un, una serie, digamos, de eventos que él espera, aunque parece que bastante más rápido de lo que es. Siguiente apartado, deseo. En general, desea y pide a menudo, ferviente y persistentemente, cosas posibles e imposibles, manifestando gran emoción y también impaciencia, que de otro modo no se manifiesta mucho, ya que es un niño tranquilo, nada agresivo. Nota 14. En sus demostraciones de afecto es muy tierno, especialmente hacia su madre, pero también hacia otras personas que lo rodean. A veces puede ser muy tormentoso, pero en general es más afectuoso que rudo. Sin embargo, hace un tiempo hubo cierto elemento emocional en la intensidad de sus preguntas. Su amor por su padre se mostró algo exagerado alrededor del año y 9 meses. En esa época lo quería evidentemente más que a la madre. Pocos meses antes de esto, su padre había regresado después de una ausencia de casi un año. Mira, digamos, eventos específicos en la vida del pequeño Fritz, ajá, que explican esa intensidad emocional. Ujú. Regresamos al texto. Mm, nota 14. ¿Dónde dejé la nota 14? Aquí está. Por ejemplo, cuando se hablaba de América, decía Fritz, mamá, por favor, quisiera ver América, pero no cuando sea grande. Quisiera verla ahora mismo. A menudo usa no cuando sea grande, quiero ahora mismo, como apéndice de deseos que supone encontrarán el consuelo de una promesa de satisfacción, pero ahora muestra generalmente adaptación a la posibilidad y a la realidad, incluso en la expresión de deseos que antes, en la época en que su creencia en la omnipotencia era tan evidente, parecían indiferentes a la discriminación entre lo realizable y lo irrealizable. Al pedir que se le diera un bosque de árboles de Navidad y el lugar B, perdón, como hizo al día siguiente de la conversación que tanto lo desilusionó, la liebre de Pascua, la cigüeña, etcétera, es decir, esos son cuentos, eso no es real. Quizás estaba tratando de descubrir hasta dónde se extendía todavía la omnipotencia de los padres, que aseguró quedó muy menoscabada por la pérdida de estas ilusiones. Por otra parte, cuando me cuenta ahora qué lindas cosas me traerá de B, agrega siempre, si puedo, o lo que pueda. En tanto que antes de ninguna manera demostraba estar influido por la disposición entre posibilidad e imposibilidad cuando formulaba deseos o promesas, de todas las cosas que me iba a dar y de otras cosas cuando fuera grande. Ahora, cuando se habla de realizaciones u oficios que él desconoce, por ejemplo, la encuadernación de libros, dice que no puede hacerlo y pide que se le permita aprender. Pero a menudo solo es necesario un pequeño incidente a su favor para volver nuevamente activa su creencia en su omnipotencia. Por ejemplo, cuando anunció que podía trabajar con máquinas como un ingeniero porque se había familiarizado con una pequeña maquinita de juguete en casa de un amigo, o cuando suele agregar a su admisión de que no conoce algo, si se me indica bien, lo sabré. Ujú. En esos casos pregunta frecuentemente si su papá tampoco lo conoce.
Esto demuestra evidentemente una actitud ambivalente, es decir, si yo no, papá tampoco. Ajá. Si papá no, entonces yo sí. Ajá. Cierto odio, cierto. Y esto no debe de señalarse de forma fea hacia los niños. Los niños no tienen ningún problema con el odio. Es parte de su naturaleza. Ajá. Dice el texto. En tanto que a veces la respuesta de que papá y mamá tampoco conocen algo parece contentarlo. Otras veces le desagrada saber esto y trata de demostrar lo contrario. La mucama una vez le contestó sí, cuando le preguntó si ella sabía todo, aunque después ella retiró esa afirmación. Incluso durante un tiempo solía dirigirle la misma pregunta, elogiando sus habilidades, diciéndole que ella sabía evidentemente de todo y tratando con esto de que ella volviera a su aseveración original de omnisciencia. Es decir, fíjense eso, el niño al menos imagina que eso es posible, lo cual lo llena de esperanzas porque también él podría llegar a saberlo todo. Dice el texto, recurrió una o dos veces a la afirmación de que Tony sabe todo, la mucama, ajá, aunque todo el tiempo estaba convencido seguramente de que sabía mucho menos que sus propios padres. Cuando se le dijo que tampoco su papá o su mamá podían hacer algo y esto le resultaba desagradable. Una vez me pidió que levantara la alcantarilla en la calle porque quería verla por dentro. Cuando le contesté que no podía hacer eso ni colocarla bien después, trató de desechar la objeción diciendo que quien haría esas cosas si la familia... s- A ver, repito, trató de desechar la objeción diciendo que quien haría esas cosas si la familia L y él y sus propios padres estuvieran solos en el mundo. Es decir, entiendo esto. ¿Quién haría eso si nada más estuviéramos nosotros en todo el mundo? Una vez le contó a la madre que había cazado una mariposa y agregó, aprendí a cazar mariposas. Ella le preguntó cómo había aprendido a hacerlo. Contesta Fritz, traté de cazar una y me las arreglé para hacerlo. Ahora ya sé cómo. Como preguntó inmediatamente después si ella había aprendido a ser una mamá, creo que no estoy equivocada al pensar que, quizá no del todo conscientemente, se estaba burlando de ella. Coincido aquí con usted, doctora Klein. Esta actitud ambivalente, que se explica por el hecho de que el niño se coloca en el lugar del padre poderoso que espera ocupar alguna vez, actitud edípica, gracias, doctor Freud, se identifica con él y por otra parte estaría dispuesto a dejar de lado el poder que restringe su yo. Es seguramente también responsable de su conducta en relación con la omnisciencia de los padres. Siguiente apartado. La lucha entre el principio de realidad y el principio de placer. Sin embargo, por la forma en que su creciente sentido de la realidad contribuye evidentemente a la declinación de su sentido de omnipotencia, y por la forma en que el niño goza de este último, luchando contra la presión de su impulso a investigar, me parece que este conflicto entre sentido de realidad y sentimiento de omnipotencia influye también en su actitud ambivalente. Cuando el principio de realidad consigue dominar en esta lucha y establece la necesidad de limitar el propio e ilimitado sentimiento de omnipotencia, surge la necesidad paralela de mitigar esta dolorosa compulsión que va en detrimento de la omnipotencia paterna. Es decir, en pocas palabras, sencillo, sencillo, querida doctora Klein. Si me doy cuenta que no puedo, puedo buscar también limitaciones en aquellos seres que yo considero omnipotentes. Ajá. Por un lado, vamos al mismo punto. Yo no puedo, tú no puedes. Yo soy como tú o tú eres como yo. Ajá. Dice el texto. Pero si vence el principio de placer, encuentra en la perfección paterna un apoyo que trata de defender. Aquí, dice Melanie Klein, limita el sentimiento de omnipotencia. Acá
El principio de placer encuentra un reflejo en la perfección del padre. Y perfección, por supuesto, desde el punto de vista infantil. Ujú. Quizás esto explica por qué el niño, siempre que le es posible, intenta recobrar su creencia tanto en la omnipotencia de sus padres como en la suya propia. Ujú. Cuando movilizado por el principio de realidad trata de hacer un doloroso renunciamiento a su propio sentimiento de omnipotencia ilimitada, surge probablemente en conexión con esto la necesidad tan evidente en el niño de definir sus límites, de definir los límites de sus propios poderes y los de sus padres. Parece que en este caso la necesidad de conocer de Fritz, precoz y fuertemente desarrollada, había estimulado su débil sentido de realidad y lo había compelido o empujado, al superar su tendencia a la represión, a asegurarse de adquisiciones nuevas e importantes para él. Esta adquisición, y especialmente la debilitación de la autoridad que la acompañó, habrían renovado y fortificado el principio de realidad, como para permitirle proseguir exitosamente sus progresos en pensamientos y conocimientos, que comenzaron simultáneamente con la influencia y superación del sentimiento de omnipotencia. Esta declaración del sentimiento de omnipotencia, perdón, esta declinación, es decir, va para abajo, se va a caer, el sentimiento de omnipotencia, que surge por el impulso a disminuir la perfección paterna y que seguramente ayuda al establecimiento de los límites de sus propios poderes y los de sus padres, influye a su vez en la disminución de la autoridad, de modo que existiría una interacción, un refuerzo recíproco entre la disminución de autoridad y el debilitamiento del sentimiento de omnipotencia, optimismo y tendencias agresivas. Su optimismo está fuertemente desarrollado, asociado por supuesto con un menoscabo, con un poco de menoscabo, asociado por supuesto con un poco menoscabado sentimiento de omnipotencia. Antes era especialmente notable e incluso ahora aparece en diversas ocasiones. Paralelamente a la disminución de su sentimiento de omnipotencia, ha hecho grandes adelantos en la adaptación a la realidad, pero muy a menudo su optimismo es mayor que cualquier realidad. Esto fue particularmente evidente con motivo de una desilusión muy dolorosa, probablemente, me imagino, la más grave hasta ahora en su vida. Sus compañeros de juego, cuyas agradables relaciones con él se habían permutado por causas externas, manifestaron una actitud completamente distinta para con él en vez del amor y el afecto hasta entonces demostrado. ¡Wow! Pobrecito. Como ellos ya son varios y mayores que él, le hacían sentir su poder y de todas formas. Le hacían sentir su poder de todas formas y se burlaban y lo insultaban. Siendo como era amable y nada agresivo, trató persistentemente de reconquistarlos con amabilidad y súplicas, y durante un tiempo no pareció admitir ni siquiera ante sí mismo la aspereza de otros niños. Por ejemplo, aunque no podía menos que reconocer el hecho, de ningún modo quería reconocer que le decían mentiras, y cuando una vez más su hermano tuvo la oportunidad de probarlo y le advirtió que no creyera en sus amigos, Fritz exclamó: pero ellos no siempre mienten, es decir, quiero quererlos. Qué bello. Pero quejas ocasionales, aunque infrecuentes, demostraban que había decidido reconocer las crueldades de que era objeto. Aparecieron ahora bastante abiertamente tendencias agresivas. Habló de dispararles con su revólver de juguete hasta que se murieran realmente, de dispararles en el ojo. Otra vez también habló de pegarles hasta que se murieran, cuando los otros niños le habían pegado, y mostró sus deseos de matar en estas y en otras observaciones, tanto como en su juego. Nota 15. También antes, aunque muy raramente, había hablado de dispararle y pegarle hasta matarlo, cuando estaba muy enojado con su hermano. Recientemente había preguntado a menudo a quién uno puede disparar hasta matar y declara: puedo fusilar a cualquiera que quiera dispararme. Antes de continuar, esto lo vemos desde la interpretación de los sueños, queridas y queridos, y esto es algo que también rescata Melanie Klein. Hay un
una forma, digamos, de no espantarnos con este pensamiento propuesto por un niño. Ajá. Para los niños la muerte no existe. Un ejemplo bellísimo de la obra del doctor Freud, creo que es en la interpretación de los sueños. Un niño le pregunta a su mamá, mamá, sé que mi papá murió en la Primera Guerra, pero ¿por qué no viene a comer? Ajá, podemos decir, pues es que está muerto. Y decirle al niño, eres tonto. Pero así es la lógica infantil. No es, digamos, algo que incluso se acabe. Esa lógica infantil es parte, digamos, de la base de lo inconsciente. Ajá. Les dejo también en la descripción de este video la lectura de lo inconsciente. Entonces, interpretación de los sueños y lo inconsciente. Regresamos al texto. Nota 15, aquí está. Sin embargo, al mismo tiempo, no abandonó sus intentos de reconquistarlos. Siempre que vuelven a jugar con él, parece haber olvidado todo lo sucedido y parece bastante contento, aunque observaciones ocasionales muestran que advierte perfectamente el cambio de relación. Como está particularmente encariñado con una de las niñas, sufrió visiblemente por este asunto, pero lo sobrellevó con calma y gran optimismo. Una vez, cuando oyó hablar de morirse, y se le explicó en respuesta a sus preguntas que todos deben morir cuando envejecen, dijo a su madre, entonces yo también moriré, y tú también, y los niños L, y también, y después todos volveremos otra vez, y ellos serán buenos otra vez. Puede ser, quizá. Cuando encontró otros compañeros de juego varones, pareció haber superado todo el asunto, y ahora declara repetidamente que ya no le gustan más los niños L. La cuestión de la existencia de Dios, la muerte. Desde la conversación sobre la inexistencia de Dios, solo rara vez y en forma superficial ha mencionado este asunto, y en general no ha vuelto a referirse a la liebre de Pascua, Papá Noel, los ángeles, etc. Volvió, sí, a mencionar al diablo. Preguntó a la hermana qué había en la enciclopedia. Cuando ella le dijo que se podía buscar allí todo lo que uno no sabía, el niño le preguntó, ¿hay algo allí sobre el diablo? Tras su respuesta, sí. Dice que no hay diablo. No hizo ningún otro comentario. Parece haberse construido él solo una teoría sobre la muerte. Antes de continuar, les dejo en el texto que de hecho lo pensé, pero no recuerdo haberlo mencionado sobre las teorías sexuales infantiles. Ajá. Van más allá de los genitales, van más allá del cuerpo y justamente tienen la referencia de permitirles a los niños pensar, teorizar sobre su propio orden, su propio lugar en la vida. Ajá. Entonces, regresamos al texto. Parece haber construido él solo una teoría sobre la muerte, como apareció primero en sus observaciones sobre los niños L, cuando volvamos otra vez. Esta frase que acabamos de leer. En otra ocasión dijo, me gustaría tener alas y poder volar. ¿Tienen alas los pájaros cuando están quietos y muertos? Uno ya está muerto, ¿no es cierto? Cuando uno no está todavía allí. En este caso tampoco esperó respuesta y pasó directamente a otro tema. Después, a veces hacía fantasías sobre volar y tener alas. Cuando en una de esas ocasiones la hermana le habló de los aviones, que para los seres humanos ocupan en lugar de alas, no pareció complacido con esto. En esa época, el tema de morir le preocupaba mucho. Una vez preguntó a su padre cuándo moriría. También le dijo a la mucama que ella moriría alguna vez, pero solo cuando ella fuera muy vieja, perdón, agregó para consolarla. En conexión con esto me dijo que cuando muriera se movería muy lentamente, así, moviendo su dedo índice muy lentamente y muy poco. Y que yo también cuando me muriera podría moverme así, lentamente. Otra vez me preguntó si uno no se mueve nada cuando está durmiendo y después dijo, ¿no es que algunas personas se mueven y otras no? Vio un retrato de Carlos V en un libro y aprendió que había muerto hace mucho tiempo.
Entonces pregunto, ¿y si yo fuera el emperador Carlos, estaría muerto ya desde hace mucho tiempo? También pregunto, si uno no comiera por mucho tiempo, tendría que morir. ¿Y cuánto tiempo tardaría en morir? Perspectivas pedagógicas y psicológicas. Nuevas perspectivas se abran para mí cuando comparto mis observaciones sobre los poderes mentales tan estimulados en este niño bajo la influencia de su conocimiento recientemente adquirido, con observaciones previas y experiencias en casos de desarrollo más o menos desfavorable. La honestidad con los niños, una respuesta franca a todas sus preguntas y la libertad interna que esto procura, influyen profunda y beneficiosamente en su desarrollo mental. En esto es sumamente freudiana la doctora Klein. Esto salva al pensamiento de la tendencia a la represión, que es el peligro mayor que lo afecta, o sea, el retiro de la energía instintiva con la que va parte de la sublimación y de la concurrente represión de asociaciones conectadas con los complejos reprimidos, con lo que queda destruida la secuencia del pensamiento. En su artículo, a ver, no sé si acá venga la traducción, la figuración simbólica de los principios del placer y de la realidad en el mito de Edipo, por Sándor Ferenczi. Ajá. Dice Ferenczi. Estas tendencias que debido a la acumulación, perdón, estas tendencias que, debido a la aculturación de la raza y del individuo, se han tornado muy dolorosas para la conciencia y por eso se reprimen, arrastran a la represión gran número de otras ideas y tendencias asociadas con estos complejos, y las disocian del libre intercambio de pensamientos, o por lo menos les impiden ser manejadas con realismo científico. Creo que en este perjuicio principal hecho a la capacidad intelectual, al cerrar a las asociaciones el libre intercambio de pensamientos, también debe tomarse en cuenta el tipo de prejuicio infligido. ¿En qué dimensiones han sido afectados los procesos de pensamiento? ¿En qué medida ha quedado definitivamente influida la dirección del pensamiento? Es decir, si en la amplitud o en profundidad. ¿Qué clase de prejuicio responsable? Repito, ¿qué clase de perjuicio responsable en este periodo en que despierta el intelecto de la aceptación de las ideas por la conciencia o de su rechazo por resultar intolerable? Sería de importancia porque este proceso persiste como prototipo durante toda la vida. El perjuicio, el daño, podría ocurrir en tal forma que tanto la penetración en profundidad como la cantidad en extensión podrían quedar menoscabadas hasta cierto punto independientemente una de la otra. Nota 17, perdón. El doctor Otto Gross, en su libro, ah, no sé cómo se dice esto, sostiene que hay dos tipos de inferioridad, uno debido a una conciencia aplanada y el otro a una conciencia comprimida, cuyo desarrollo refiere a cambios constitucionales típicos de funcionamiento secundario. Básicamente, como una ilustración tópica, es decir, en profundidad y en distancia de la capacidad de pensar. Ujú. Regresamos al texto. Aquí me quedo. Probablemente en ninguno de los casos el resultado sería un simple cambio de dirección, ni la fuerza extraída de una dirección beneficiaría a la otra. ¿Cómo puede inferirse de todas las otras formas del desarrollo mental que resultan de la represión? La energía que sufre la represión permanece ligada, entre comillas, ligada, unida, en conjunto con. Ujú. Este es un principio económico, digámoslo así, metapsicológico. Pero ahorita vamos a dejar que el texto continúe. Si hay oposición a la curiosidad natural y al impulso, la necesidad de indagar sobre lo desconocido y sobre datos y fenómenos previamente supuestos, entonces también se reprimen las indagaciones más profundas, en las que el niño teme inconscientemente que pueda encontrarse con cosas prohibidas o pecaminosas. Es decir, tiene miedo a perder el amor de papá o mamá simplemente al pensar.
al preguntarse. Esto es algo que vimos en 3 ensayos de teoría sexual. Cómo una de las manifestaciones más finas de la pulsión sexual es la necesidad de saber, de conocer, de investigar. Continúa el texto. Sin embargo, también quedan reprimidos simultáneamente todos los impulsos a investigar problemas profundos en general. Se establece así un rechazo por la investigación minuciosa en y por sí misma. Y, en consecuencia, se abre el camino para que el placer innato e indomable de formular preguntas solo actúe en superficie y lleve solo a una curiosidad superficial. O, por otra parte, puede parecer el tipo de persona talentosa, tan frecuente en la vida diaria y en la ciencia, que aunque poseedora de gran riqueza de ideas, sin embargo, fracasa en los más profundos problemas de su ejecución. Es decir, brillantes en su expresión, pero vacíos en su capacidad de análisis, dice el texto. También este pertenece al tipo de persona práctica, adaptable e inteligente, que puede apreciar las realidades superficiales, pero es ciega a las más profundas, o es ciega para las más profundas, y que en cuestiones intelectuales no puede distinguir lo verdadero de lo dogmático. Oh, esto es correcto y me ha gustado, doctora Klein. El miedo a tener que reconocer como falsas las ideas que la autoridad le impone como verdaderas, el miedo a tener que sostener desapasionadamente que cosas repudiadas e ignoradas existen efectivamente, lo ha conducido a evitar penetrar más profundamente en sus dudas y en general a huir de la profundidad. En estos casos, creo que el daño puede haber influido el desarrollo del instinto de conocer y de ahí también el desarrollo del sentido de la realidad, debido a la represión en la dimensión de profundidad. Sin embargo, si la represión afecta el impulso hacia el conocimiento en forma tal que queda ligado, unido a la aversión a cosas ocultas y repudiadas, el placer no inhibido de inquirir sobre estas cosas prohibidas y con ello el placer de interrogar en general, la cantidad de impulso investigador, o sea, que queda afectado en su dimensión de amplitud, es decir, su alcance. Se daría entonces la precondición de una subsiguiente falta de interés. Si el niño ha superado un cierto periodo inhibidor de su impulso a investigar y éste ha permanecido activo o ha retornado, puede, obstaculizado ahora por la aversión a atacar preguntas nuevas, dirigir todo el remanente de energía libre en profundidad a unos pocos problemas especiales. Así se desarrollaría el tipo investigador, que atraído por cierto problema puede dedicarse toda su vida al mismo sin desarrollar ningún interés particular fuera de la esfera limitada que ha elegido. Otro tipo de hombre cultivado es el investigador que, penetrando profundamente, es capaz de adquirir verdaderos conocimientos y de descubrir nuevas e importantes verdades, pero fracasa rotundamente en lo que respecta a las realidades mayores o menores de la vida diaria, pues carece en absoluto de sentido práctico. O decide, perdón, decir que por estar absorto en grandes tareas no honra con su atención a las pequeñas no sirve para explicar esto. Según lo demostró Freud en su investigación sobre la parapraxia, la buscaré y si la tenemos ya estudiada, se las dejo en la descripción. El retiro de la atención es solo un fenómeno lateral, es decir, no es fundamental, no es central. No actúa como la causa fundamental, como mecanismo por el que se produjo la parapraxia. Lo más que puede hacer es ejercer una influencia predisponente, es decir, como una condición previa, pero no determinante. Es decir, lo determinante aquí es la represión. Incluso, dice Klein, aunque podemos suponer que un pensador ocupado en grandes pensamientos tiene poco interés por los asuntos de la vida diaria, no lo vemos fallar en situaciones en las que por mera necesidad estaría obligado a tener el interés necesario, pero en las que fracasa porque no puede enfrentarlas prácticamente, es decir, de manera práctica.
El que se haya desarrollado de este modo se debe, según creo, a que en el momento en que debió haber reconocido como reales cosas e ideas de todos los días, tangibles, simples, algo estorbó en cierta forma la adquisición de estos conocimientos, una condición que en este estadio seguramente no sería retiro de la atención por falta de interés en lo simple e inmediato, sino que solo podría ser la represión. Y aquí es importante notarlo, la represión como un empeño subjetivo de combatir un deseo con el afán de procurar un reconocimiento amoroso por parte de los cuidadores. Ajá. Es decir, represión no es como tal algo malo. De hecho, dinamiza hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque permite justamente la separación de lo consciente con lo inconsciente, permite la formación de energías hiperintensas, que por supuesto es importante saber manejar. Hiperintensas en el sujeto mismo, no en la cultura. Dice el texto. Puede suponerse que en una época anterior, habiéndose formado en él una inhibición para conocer otras cosas primitivas y repudiadas, reconocidas por él como reales, el conocimiento de las cosas de la vida diaria, de cosas tangibles, originales que se le presentaban, también fue arrastrado a esta inhibición y represión. Por consiguiente, quedaría solo abierto, sea que se vuelva de inmediato hacia él o quizás solo después de superar cierto periodo de inhibición, el camino hacia las profundidades, de acuerdo con los procesos de la infancia que constituyen el prototipo, evitaría la amplitud y la superficie. En consecuencia, no se habrá familiarizado por un camino que es ahora intransitable para él, y por el que incluso en una capa posterior no puede andar simple y naturalmente, como puede hacerlo sin interesarse, especialmente quien lo conoce y está familiarizado con él desde épocas tempranas. Se ha pasado por alto este estadio, que está cerrado por represión, así como, contrariamente, el otro, la persona, eminentemente práctica. Solo era capaz de alcanzar este último estadio, pero reprimía todo el acceso a los estadios que llevan a lo más profundo. Sucede a menudo que niños que manifiestan en sus observaciones, generalmente al comienzo del periodo de latencia, más o menos 3, 4 años, más o menos, una capacidad mental extraordinaria y parecen justificar grandes esperanzas para el futuro. Más tarde quedan rezagados y luego, aunque probablemente sean adultos bastante inteligentes, no dan pruebas de poseer un intelecto superior al término medio. Las causas de este fracaso podían involucrar un daño mayor o menor en una u otra dimensión de la mente. Esto se confirmaría por el hecho de que tantos niños que por su extraordinario placer en hacer preguntas y por la cantidad de preguntas que hacen, o por sus constantes investigaciones de cómo y por qué, de todo, fatigan a los adultos. Sin embargo, después de algún tiempo, renuncian a ellas y finalmente manifiestan poco interés o superficialidad de pensamiento. El hecho de que el pensar, afectado en total o en una u otra dimensión, no pudo en ellos extenderse en toda dirección, impidió el gran desarrollo intelectual al que cuando niños parecían destinados. El repudio y la negación de lo sexual y primitivo son las causas principales del daño ocasionado al impulso a conocer y al sentido de la realidad, y ponen en marcha la represión por disociación, es decir, de eso no quiero saber nada. Permítanme, agüita. Pero, al mismo tiempo, el impulso hacia el conocimiento y el sentido de la realidad están amenazados por otro peligro inminente. No un retiro, sino una imposición. La de forzarles a ideas ya confeccionadas, presentadas en tal forma que el conocimiento de la realidad que tiene el niño no se atreve a revelarse y nunca intenta sacar conclusiones o deducciones, por lo que se ve permanentemente afectado y dañado. Tenemos tendencia a subrayar el coraje del pensador que en oposición a la costumbre y a la autoridad logra llevar a cabo investigaciones completamente originales. Como usted, ¿verdad, doctor Freud? No habría tanta necesidad de coraje si no fuera que los niños necesitan un espíritu especial para pensar por sí mismos.
en oposición a las más altas autoridades. Las cuestiones delicadas que en parte son negadas y en parte prohibidas, aunque se observa con frecuencia que la oposición desarrolla los poderes que surgen para superarla, esto no se aplica al desarrollo mental o intelectual de los niños. Voy a confiar en su palabra, doctora Klein, aunque tengo mis dudas. Es que puedo entender que los niños se someten por amor y que esta relación entre el sometimiento y el amor, eh, con un tono ambivalente, es decir, amor sí, pero también hay cierto odio, puede en todo caso voltearse en la relación adulta y el adulto se somete por obligación, pero bajo su sometimiento establece una relación del odio con quien lo tiene sometido, aunque sea él mismo, sus propios valores. Vamos a dejar hasta ahí mi comentario para continuar. El desarrollarse en oposición a todos no significa menos dependencia que el sometimiento incondicional a una autoridad. Miren, por ahí íbamos los dos, la doctora Klein y yo, es decir, estar en contra de todos no quiere decir que somos independientes. Y el sometimiento incondicional no quiere decir obediencia. Fíjense esta lógica, una lógica fina. Es decir, sí, 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 lo que tú digas. Ajá. Pero en cuanto te das la vuelta, yo sigo haciendo lo mío. Ah, no, 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 perdón, yo estoy sometido. Ajá, pero no. La verdadera independencia intelectual se desarrolla entre ambos extremos. Es decir, la rebeldía no, no es símbolo de inteligencia. ¿Verdad, pequeños comunistas? Continúa el texto. Comunistas, por decir solo una corriente ideológica presente en tiempos del doctor Freud. El conflicto que el naciente sentido de realidad, pero antes de continuar, también seamos estrictos, tampoco quiere decir que quien se somete es inteligente, ¿eh? No se trata ni de luchar violentamente, ni de aceptarlo todo, porque también eso es imposible, dice el texto. El conflicto que el naciente sentido de la realidad tiene que emprender contra la innata tendencia a la represión, el proceso que hace que el conocimiento, al igual que las adquisiciones de la ciencia y la cultura en la historia de la humanidad, también en el individuo deba ser adquirido con dolor, junto con los inevitables obstáculos encontrados en el mundo externo, son todos sustitutos más que suficientes de la oposición, que se supone que actúa como incitante del desarrollo sin poner en peligro su independencia. Todo lo demás que tenga que ser superado en la infancia, ya sea oposición o sometimiento, toda resistencia externa adicional es por lo menos superflua, pero muy frecuentemente perjudicial porque actúa como restricción y barrera. Nota 18. Indudablemente, cualquier crianza, incluso la más comprensiva, como implica cierto monto de firmeza, es decir, por ejemplo, esto podría parecer asqueroso, pero no subestimen la realidad. Querida amiga, querida hija mía, chiquita, no estés comiendo tu caca. Por favor, a ver, déjame te lavo tus manitas. La caca no se come. Ajá. No, no, no. Firmeza, poquitita. Y esto lo he puesto desde temprana la lectura de Freud. Una limitación aún brindada con la mayor de las ternuras. Desde la perspectiva infantil, es la peor ofensa. No te comas la cucaracha, no te metas a la boca la cola del gato. Ajá. Causará cierto monto de resistencia y sumisión. Cierto monto. No es que los niños vayan a decir, sí, papá, te entiendo, tú quieres lo mejor para mí. No, eso al principio es imposible.
poco a poco, y de hecho en muchos adultos aún eso es imposible. Aceptar cierta limitación, aceptar, tolerar. No tanto porque la autoridad lo diga, sino porque la autoridad lo dice por una razón. Véase, experiencia real, en términos estatales, lo que pasó por la pandemia del coronavirus. Presidentes de naciones primermundistas y decían con una bufanda, y no se preocupen, todo va a pasar, y ¡pum! Ellos mismos se enfermaban. Ajá. Continúa el texto. Así también es inevitable y necesario para el desarrollo cultural y la educación que haya mayor o menor monto de represión. Entonces, queridas y queridos, cierto monto de represión es inevitable y necesario. ¿Por qué? Porque reconocemos en psicoanálisis al menos dos pulsiones fundamentales, el eros y la pulsión de muerte, más allá del principio de placer, por Sigmund Freud. Pulsión de muerte. Es muy sencillo de entender. Si yo amo algo, por oposición, voy a odiar a muerte aquello que amenace lo que yo amo. Así, sencillo. Ajá. Y por supuesto, en un sentido infantil de ambivalencia, recuerden esto, los niños no tienen problema para odiar. Odian con la facilidad que ustedes y yo tenemos para respirar. Para ellos les es natural el odio. Y esto es importante para saber cómo es que nosotros nos alejamos del odio y de la agresión en general. Esto es una investigación pendiente de su servidor que tiene mucho que ver con mi línea de investigación psicoanálisis del Estado. Ahorita regreso al texto freudiano. Una crianza fundada en conocimientos psicoanalíticos restringirá a un mínimo este monto de represión. Sin embargo, y sabrá cómo evitar las consecuencias inhibitorias y perjudiciales para el desarrollo mental. En esto, queridas, queridos, al menos desde mi experiencia, desde mi conocimiento limitado, subjetivo, particular, es una apuesta, no es una garantía. Ya llegaremos. Ahorita en este canal estamos revisando la biografía completa de Sigmund Freud. Ya terminamos toda su obra. Pueden encontrarla en YouTube como todo Freud, perdón. Una lista de reproducción con toda la obra de Freud leída, comentada y estudiada. No en todos los videos aparece el texto, solo en algunos. Yo creo que de los últimos 3 o 4 volúmenes, tal vez más, pero ya está toda leída y estudiada. Ajá. Pueden ustedes escucharme y leer allá en sus dispositivos, obteniendo sus propias copias. Ajá. Pero eh, evitar consecuencias inhibitorias y perjudiciales para el desarrollo mental. En esto no estoy tan convencido. Me parece que es más bien la postura de la doctora Klein. También, hasta cierto punto, dado que no es posible evitar represión si es que uno quiere vivir dentro del mundo humano, una cierta medida de inhibición, ajá, es necesaria. Pienso yo. Esta es mi opinión personal. Ujú. Y por supuesto, texto fundamental de Freud, inhibición, síntoma y angustia. En la descripción de este video, regresamos en el texto, estamos en la nota 18, permítanme, aquí me quedé, pero ya me estoy cansando, ya no estamos lejos de terminar. 40, estamos a 2 páginas y un poquito menos de 2 páginas al parecer. Aunque se pueden encontrar a menudo grandes capacidades intelectuales junto con inhibiciones claramente reconocibles, aún entonces las capacidades intelectuales debieron sentirse afectadas por influencias perjudiciales y restrictivas al comienzo de sus actividades. ¿Cuánto del equipo intelectual del individuo es solo aparentemente propio? ¿O cuánto es dogmático, teórico y debido a la autoridad, y no logrado por sí mismo?
por su pensamiento libre y sin trabas. Aquí, antes de continuar, queridas, queridos, postura propia. Ajá. Recuerden una cosa, un psicoanalista es alguien que a través del análisis, a través de una experiencia analítica, a través de el diván, ha logrado un contacto particular consigo mismo, particular, una libertad específica de poder reconocer deseos y relacionarse con esos deseos. Ajá. Freud lo hizo, fue el primero. A partir de ahí surgió toda una escuela de la cual Melanie Klein fue una de las principales expositoras. Una, no la única. Después vino el gran maestro francés Jacques Lacan. Y a partir de Jacques Lacan tenemos hoy la escuela psicoanalítica francesa, de la cual deviene la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ajá. Historia. Freud tiene una postura, tuvo una postura. Tiene, lo digo porque dejó sus escritos. Ajá. En sus escritos podemos conocer no solo sus conclusiones, cómo llegó a esas conclusiones, sino implicaciones en el ámbito personal, académico, científico y social. Postura. Klein tenía su postura, yo tengo la mía. Justamente a partir del análisis, justamente a partir de decir, ah, esa es mi energía, ese es mi deseo, este soy yo. No es sencillo y por supuesto no es un proceso completamente acabado. ¿Por qué? Porque yo mismo descubro un dinamismo en mí, algo que siempre cambia, siempre. Cuando yo noto, esto es mío y aquí está mi deseo, ¡pum! Yo soy otro. Y mi deseo vuelve, digamos, a escabullírseme. Lo capturo para perderlo inmediatamente, como tratar de agarrar la sombra de alguien. No se puede. No se puede capturar la sombra. Por ponerles un ejemplo, no estoy haciendo referencia a esa basura junguiana de la sombra, ese concepto, esas palabruchas que más bien parecen, eh, ¿cómo decirlo? Intentos de magia de Carl Gustav Jung. No, aquí estoy señalando la postura kleiniana y es una postura que he hecho evidente desde el video número 1. Freud, en la mayor parte de su obra, ya veremos en su biografía, pero en la mayor parte de su obra pone en evidencia que en la práctica analítica el doctor Freud era más bien pasivo. Lo que Freud buscaba era que sus pacientes profundizaran, hablaran cada vez más, pero al parecer lo que la doctora Klein quería era ejercer una clase de poder. No estoy equivocándome, estoy tratando de ser descriptivo de la ética freudiana, de la ética kleiniana, ejercer sobre sus analizantes una clase de poder que les permita a ellos ser libres. Eso me parece muy diferente de lo que hacía Freud. Puede ser que ahorita estemos viendo justamente otra dimensión del pensamiento freudiano. Eso no lo descarto. Ujú. Dentro de mi experiencia en el análisis, mi analista no me decía, tienes que pensar esto, tienes que hacer esto. Si haces esto, serás libre. Ah, ah, por supuesto, mi experiencia en análisis. No se me vendía la libertad. Y aquí lo que estamos viendo, en el texto que estoy subrayando, al parecer, la doctora Klein ofrecía libertad, pensamiento libre. ¿A qué costos, querida Klein, querida doctora Klein? Esto no aparece en ninguno de los textos freudianos. Trato yo, ahorita conforme al texto que hemos estado leyendo, de asociar Freud, Klein, y encuentro, digámoslo así, la sombra de Freud, una libertad exquisita, pero es una libertad de Freud
Para Freud, y por supuesto, la libertad de Freud era inútil en la vida de Klein. Y de igual manera, la libertad de Klein era inútil en la vida de Freud, en las vidas. Mi libertad no puede servirle a alguien que no viva mi vida. Es sencillo. Ujú. Hay beneficios del psicoanálisis en mí. Yo puedo señalar el poder en mí. La capacidad, que tiene mucho que ver con la libertad, de poder decidir, de poder señalar mis intereses, de poder decir, esto es mío y como es mío, yo lo cuido. Mío para mí, mío para ti. Podemos compartirlo, podemos llegar a ser. ¿Ah? Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención y con esto voy a finalizar mi comentario. Podemos llegar a ser es porque yo elijo y porque yo identifico que tengo necesidad de un otro, es decir, un amigo, una pareja, un maestro, una maestra, alguien que yo reconozco como valioso para mí. ¿Dónde ven el amor en lo que estoy subrayando? ¿En dónde está? ¿En la libertad? Parecería un amor irrestricto por uno mismo. Parecería. Ahora sí, continuamos para ya ir finalizando este video. Aunque la experiencia adulta y el insight, ahorita hablamos de esto, hayan encontrado la solución para algunos de los interrogantes prohibidos y aparentemente incontestables de la infancia. Interrogantes que están por lo demás, perdón, están por lo tanto destinados a la represión. Esto, sin embargo, no anula el obstáculo al pensamiento infantil ni lo transforma en banal. Ahora, insight. Digámoslo así, y esto es superficial, no voy a buscar diccionarios de psicoanálisis. Eso a mí me parece personalmente aberrante. Personalmente. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir cargando un diccionario para decir, lo que quiso decir Freud, lo que quiso decir Lacan, ahora lo que digo yo. No, 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 mi palabra es mía. Y por supuesto, como ser humano, soy un ser humano limitado. Y soy un ser humano que va a buscar en la diferencia entre mis palabras y lo que entienden los demás, la necesidad del contacto con un otro. Ajá. No es que yo les impida tampoco a ustedes, no busquen esta palabra en el diccionario, simplemente me aproximo a ella conforme a un entendimiento superficial, el mío. Pueden ustedes buscarla, pero les pido, por favor, no hagamos del psicoanálisis una práctica religiosa donde inside, amén. No es así. ¿Para qué hacerlo así? Así estamos dañando justamente la herencia de Freud y principalmente la herencia de Freud, ¿vale? Lo que el psicoanálisis puede aportar a la sociedad en su conjunto. Si sacralizamos palabras, corremos el riesgo de perder un valor único en la historia de la humanidad. Único. Ciertamente hay peligros también en decir, pues bueno, son palabras y todo el mundo puede darle el sentido que quiera. Es que eso al final ocurre. Aunque tengamos diccionarios, ahorita, entonces, ¿qué quiere decir la doctora Freud, la doctora Freud, la doctora Klein con esto? El lapsus. Perdone, doctor Freud, disculpe mi ambivalencia al final. Bueno, los quiero a los dos. Dice el texto, repito, la experiencia adulta y el conocimiento de sí hayan encontrado la solución para algunos de los interrogantes prohibidos y aparentemente incontestables de la infancia. Interrogantes que están, por lo tanto, destinados a la represión. Esto no anula el obstáculo al pensamiento infantil ni lo transforma en inútil, en banal, en insignificante. No, porque si más tarde el individuo adulto es aparentemente capaz de superar las barreras erigidas frente a su pensamiento infantil,
cualquiera que sea la forma utilizada para enfrentar sus limitaciones intelectuales, sea desafío o temor. Esta forma sigue siendo la base para la total operación y modo de su pensamiento, sin que la afecten sus conocimientos posteriores. Es básicamente lo inconsciente, queridas, queridos. No hay inconsciente freudiano, no hay un inconsciente psicoanalítico sin sexualidad infantil, es decir, la forma en la cual yo, ustedes, los seres humanos, nos acercamos al mundo siendo niños. Sexualidad infantil en psicoanálisis no quiere decir genitalidad. No. Es, digamos, la cerecita en el pastel, la genitalidad. La sexualidad es cómo me relaciono con mi cuerpo y con el mundo para obtener placer y evitar el dolor. Por decirlo de una manera específica. Ajá. Regreso al texto. La sumisión permanente al principio de autoridad, la mayor o menor limitación y dependencia intelectual permanente están basadas en esta primera e importantísima experiencia de la autoridad, en la relación entre los padres y el niño pequeño. Esto, queridas, queridos, sexualidad infantil. Es inevitable que los padres manipulen el cuerpo de los niños cuando esos niños no pueden comer, no pueden ir al baño, no pueden bañarse, no saben que necesitan todo eso, no pueden irse a la cama a dormir solitos. Ajá. Su efecto se ve reforzado y apoyado por el cúmulo de ideas éticas y morales que se le presentan al niño debidamente completadas y que forman unas tantas barreras a la libertad de su pensamiento. Aquí, fíjense, no es lo que dice Klein, es lo que estoy leyendo. Pareciera que toda forma de educación pone barreras a la libertad. Pareciera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a decir al niño, es que, mira, hay estudios científicos por los cuales tú tienes que dejar de pensar en eso. Si no lo podemos hacer nosotros. Y el pensamiento sigue vivo con tendencias en la naturaleza infantil fortísimas. ¿Cómo podemos presentar a un niño dominado por el principio de placer cosas que le convienen, pero que implican un sacrificio dificilísimo, aún para un adulto ya con muchas de sus herramientas psíquicas y sociales a su disposición? ¿Cómo, doctora Klein? Me parece ahí que usted está, por un lado, subestimando la naturaleza humana, subestimando, no estoy equivocándome, es decir, eh, al parecer la doctora quiere libertad y al parecer ella se la va a procurar a la humanidad. Ah, ah. Acá esto me gustó. No lo encuentro, creo que lo leímos un poco atrás. La sumisión no quiere decir falta de inteligencia y la rebeldía tampoco es una muestra de inteligencia. El poder siempre estará ahí. El poder, las manifestaciones y formas del poder. Eso no nos ha detenido nunca, doctora Klein. Pero continuamos con el texto. Sin embargo, aunque éstas le son presentadas como infalibles, un intelecto infantil más dotado, cuya capacidad de resistencia ha sido menos lesionada, ¿ok? Puede a menudo emprender una batalla más o menos exitosa contra ellas, porque aunque las proteja la forma autoritaria en que fueron presentadas, estas ideas deben dar ocasionalmente pruebas de su realidad. Y en esas ocasiones no se le escapa al niño observador que todo aquello que se espera de él como natural, bueno, correcto y adecuado, no es siempre considerado del mismo modo, y en referencia a ellos mismos, por los adultos que lo exigen del niño. Es decir, o sea, yo tengo que ser todo lo que ustedes no fueron.
¿Vale? ¿Vale? A ver. Así, estas ideas siempre presentan puntos de ataque contra los cuales pueden prenderse una ofensiva. Pues claro, por lo menos en forma de dudas y también en forma de oposición, pero a una autoridad que tiene forma de papá o mamá. Ajá. Y esto desde pequeños. No necesitan llegar a la adolescencia, dice el texto. Pero cuando las primeras inhibiciones fundamentales han sido más o menos superadas, más o menos. La introducción de ideas sobrenaturales no verificables presenta un nuevo peligro para el pensamiento. Velo aquí, velo aquí. Esto, queridas, queridos, no es freudiano. Se los dije desde el video pasado. Tótem y tabú. Moisés y la religión monoteísta, el porvenir de una el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura, el malestar en la cultura solo para empezar. Las ideas sobrenaturales son una máscara. Es como un sueño del pensamiento infantil. Es decir, es una desfiguración del pensamiento inconsciente y un pensamiento certero. Freud nunca, al menos no en el texto, no en los textos que les mencioné y no en su obra traducida por James Strachey, ya veremos otras traducciones, nunca dice, no, 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 esas ideas mitológicas son pecados para el pensamiento libre. No, son formas, son máscaras, son manifestaciones de lo inconsciente, dice el texto. La idea de una deidad invisible, omnipotente, omnisciente es abrumadora para el niño, pero también necesaria para la cultura, doctora Klein. Tanto más debido a que dos cosas favorecen marcadamente su fuerza efectiva. Es una necesidad innata de autoridad. Pues sí. Freud dice esto en Leonardo da Vinci. Les dejo el estudio de Freud a Leonardo da Vinci. Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, si mal no recuerdo, en la descripción. Estudio psicosexual de un recuerdo infantil. Palabras de Freud. La religiosidad puede retrotraerse, es decir, regresarse, biológicamente al prolongado periodo de desamparo y necesidad de ayuda del niño pequeño. Cuando el niño crece y se da cuenta de su soledad y debilidad ante las grandes fuerzas de la vida, percibe esta situación como la de su infancia y trata de negar su desolación. Con una revivificación regresiva de las fuerzas protectoras de la infancia. En otras palabras, creemos porque tuvimos papás, porque alguien nos cuidó. Y a ese cuidado lo sentimos omnipotente. Pero esto quiere decir, la religión es la masa de los pueblos. ¿La religión es el opio de los pueblos? No, no. No tiene ese sentido, querida doctora Klein. Dice el texto, como el niño repite el desarrollo de la humanidad. Sostiene que su necesidad de autoridad en esta idea de la deidad. Ok, pero también el innato sentimiento de omnipotencia. La creencia en la omnipotencia del pensamiento, que como hemos aprendido de Freud y de las etapas en el desarrollo del sentido de la realidad de Ferenczi, ahorita vemos esto, están tan profundamente enraizadas y por lo tanto son permanentes en el hombre. El sentimiento de la propia omnipotencia acoge la aceptación de la idea de Dios. Aquí, nuevamente, difiero un poco de Melanie Klein. Esto lo hice notorio desde la primera parte de este texto. Melanie Klein llama sentimiento de propia omnipotencia. Yo lo llamo narcisismo. Y Melanie Klein asocia esta omnipotencia del yo a un periodo hipotético en la formación del pensamiento religioso propuesto por Freud en Totem y Tabú. Melanie Klein. Yo digo, es verdad, hay una relación, sentimiento de omnipotencia, digamos, momento hipotético, pero también
narcisismo. Esto es, yo nací, fui bebé. Si no me cuidan, yo bebé muero. Entonces, los cuidados me dan a mí la idea de ser el centro del universo. Yo bebé. Ujú. Y por supuesto, conforme yo bebé va creciendo, se da cuenta que no es el centro del universo, que papá si no come, se muere, que mamá si no va al baño y si no duerme, le hace mal, se siente mal. Ajá. Entonces, poco a poco los niños van aprendiendo que no son todo. Y eso, muy doloroso, pero eso no cancela el narcisismo ni en el niño ni en la cultura. Y justamente, Melanie Klein lo llama el sentimiento de la propia omnipotencia. Yo aquí sustituyo ese sentimiento de la propia omnipotencia. Todo lo puedo, todo lo sé, todo lo soy, con el sentimiento de yo soy digno de todo. Ujú. Y eso se traduce desde mi conocimiento y experiencia, tanto en el análisis como en la lectura de la obra de Freud, justamente en la formación de deidades. Ajá. Depositarias de todo el narcisismo cultural, que de hecho es algo muy fascinante. Desde el principio, desde la interpretación de los sueños, el doctor Freud da una cuenta como de algo autónomo que tiene que ver con lo inconsciente. Les dejo en la descripción un texto hasta cierto punto desconocido de Freud, lo ominoso, algo que nos habita, algo que somos y que no somos, y que Freud, por una parte, nombra inconsciente, pero también eso sigue vivo, pulsionante. Eso vive ahí y de vez en cuando eso, que no es Freud, que no es Klein, que no soy yo, que no es el psicoanálisis, eso que somos y que está vivo nos pega, nos da una cachetada y nos dice, aquí estoy, no te olvides de mí porque yo te di vida. Ahorita me aproximo a la interpretación de los sueños, lo inconsciente, lo ominoso, pero también Dios, algo vivo. Porque no se trata de decir, justamente, la religión es el opio de los pueblos, que muera la religión. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué hemos ganado como cultura y como civilización? ¿Por qué no reconocer justamente en eso algo que a lo cual tanto la cultura le ha dado vida como, digámoslo así, una cierta autonomía? Lo voy a dejar hasta aquí mi comentario, ya me he extendido demasiado en los comentarios finales. Dice el texto. Ah, dejé mi celular acá. Su propio sentimiento de omnipotencia conduce al niño a atribuirla también a su ambiente. Otra vez omnipotencia. ¿Es que acaso mi ambiente puede todo? Puedo entender, papá y mamá pueden todo. ¿Por qué? Porque después de todo, en algún momento sí me dio la impresión de que podían todo, de que tenían todo el dinero. Ajá. Pero ahorita estoy dándole sentido a ambiente, ambiente social. Ajá. Puede ser que me equivoque. Por consiguiente, la idea de Dios que equipara a la autoridad con la más completa omnipotencia se encuentra a mitad de camino con el sentimiento de omnipotencia del niño, ayudándolo a establecer este último y contribuyendo también a impedir su declinación. Sabemos que también a este respecto es importante el complejo paterno, palabra aquí sí heredada de Carl Gustav Jung, que quiere decir el conjunto de ideas alrededor de algo, en este caso, alrededor del padre. Ujú. Dios, padre. Ajá. Tiene que ver, por ejemplo, dentro del complejo paterno, la formación de una idea de Dios e incluso el ateísmo. Es decir, ay no, Dios, eso es creencia de estúpidos. No hay un Dios. ¿Por qué? Pues porque el mundo es así. Yo no tuve padre. ¿Y por qué si yo no tuve padre, otros van a tener padre? No, los que creen son tontos, por ejemplo, ¿no? Complejo paterno. Entonces, conjunto de ideas, representaciones al respecto de un tema. Ahorita se habla de complejo paterno.
Hay complejo materno, hay complejo de castración y, por supuesto, el más famoso, complejo de Edipo. Ahorita regresamos al texto, lo repito. Sabemos también que sabemos que también a este respecto es importante el complejo paterno y la forma en que queda fortificado o destruido el sentimiento de omnipotencia por la primera desilusión seria del niño. Determina su desarrollo como optimista o pesimista y también su viveza y espíritu de empresa o un escepticismo apabullante para que el resultado de este desarrollo no sea la utopía y las fantasías ilimitadas, sino el optimismo. El pensamiento debe proporcionar una oportuna corrección. Aquí, querida doctora Melanie Klein, nuevamente, al parecer usted busca libertad y optimismo. Al parecer, dice la doctora. La poderosa inhibición religiosa del pensamiento, como la llama Freud, ciertamente la llama así, pero ¿en qué contexto? Ahorita hablamos de eso. Estorba la oportuna corrección fundamental del sentimiento de omnipotencia por el pensamiento. Lo hace porque abruma el pensamiento con la introducción dogmática de una autoridad poderosa e insuperable. ¿En serio los niños pueden comprender esto? ¿En serio? Y si lo entienden, ¿no es apelando a su propia experiencia, querida doctora Klein, y no la experiencia de usted, doctora, sino la experiencia de los niños? Entonces, queridos, en serio, cuando uno lee a Freud, uno se da cuenta que dijo algo y que fueron comprendidas otras cosas. Ajá. Freud no le tiene miedo, digamos, al dogma. Le tiene miedo, o le tuvo miedo, ya al final de su vida, a la hipocresía. Ciertamente presente en todas las religiones, en todas. Y por supuesto, no en las religiones como el colectivo, sino en diversos individuos que, por un lado, le decían, te voy a apoyar, y por otro lado, siempre y cuando creas en lo que yo creo, cosa por supuesto imposible. Pero, introducción dogmática, ajá, autoridad superpoderosa e insuperable. Y se interfiere también la declinación del sentimiento de omnipotencia. Se interfiere, se interrumpe. Ah, no, no es necesario que yo diga que no hay omnipotencia porque hay un omnipotente. Y ese omnipotente es mi papá, ¿verdad? Que solo puede tener lugar tempranamente y por etapas y con ayuda del pensamiento. Ok, ok. Cedámosle esto a la doctora Klein. Digamos, está bien. Es una posibilidad, ciertamente. Hay un documental, se llama Campo Cristo. Tiene que ver, digamos, con los adoctrinamientos infantiles, que justamente tienen muchas similitudes con las infancias trans. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Pero el desarrollo completo del principio de realidad, hasta llegar al pensamiento científico, depende estrechamente de que el niño se arriesgue pronto a realizar el ajuste que debe hacer por sí mismo entre los principios de placer y realidad. Si este ajuste se hace afortunadamente, entonces el sentimiento de omnipotencia quedará colocado sobre cierta formación de compromiso con respecto al pensamiento y se reconocerá al deseo y la fantasía como pertenecientes al primero, en tanto que el principio de realidad regirá en la espera del pensamiento y los hechos establecidos. Nota 20. Freud presenta un ejemplo particularmente esclarecedor de esto en Formulaciones sobre los dos principios del aquecer psíquico. Regresamos al texto. Ya estamos ahora sí por terminar. Pero la idea de Dios actúa como un tremendo aliado de este sentimiento de omnipotencia, un aliado casi insuperable porque la mente infantil, incapaz de familiarizarse con esta idea por los medios usuales, pero por otra parte demasiado impresionada por su apabullante autoridad como para rechazarla, ni siquiera se anima a tratar de luchar o tener una duda contra ella, perdón. El que la mente pueda después, en algún momento, quizás superar incluso este impedimento, aunque muchos pensadores y científicos nunca hayan saltado esta barrera y por eso su obra haya terminado allí,
Esto, sin embargo, no anula el daño infligido. La idea de Dios puede oscurecer tanto el sentido de la realidad que éste no se anima a rechazar lo increíble, lo aparentemente irreal, y puede afectarlo de tal modo que se reprime el reconocimiento de cosas tangibles, inmediatas, las así llamadas obvias, en asuntos intelectuales, junto con los procesos más profundos de pensamiento. Ahorita estoy editando algunos videos que estoy por publicar. Eh, Esquema del psicoanálisis. No, sí, esquema del psicoanálisis. Capítulo, o bueno, primera parte, creo que es el capítulo cuarto o quinto. Freud hace una observación sobre el conductismo norteamericano. Y en esto, hasta cierto punto, sigo la idea de la doctora Klein. Dice el doctor Freud, o parafraseando al doctor Freud, el conductismo norteamericano parece que no quiere considerar la diferencia fundamental de lo psíquico entre consciente e inconsciente. Él es imposible al conductismo norteamericano. Ajá. Admitir que hay un límite a la conciencia y aseverar o avanzar tomando lo consciente como todo lo psíquico. Ajá. Ahí, por supuesto, hay una falta de reconocimiento, no tanto de la obra de Freud, sino lo dicho por muchos antes y después de Freud. Continuamos ahorita con el texto. Sin embargo, es cierto que lograr este primer estadio del conocimiento e inferencia sin restricción, aceptar lo simple tanto como lo maravilloso, solo sobre los propios fundamentos y deducciones, incorporar en el propio equipo mental solo lo que es realmente sabido, es sentar las bases para un desarrollo perfectamente desinhibido de la propia mente en cualquier dirección. Esto es importante, propiamente, no propios actos. Queridas, queridos, una pregunta. De lo dicho y lo visto hasta hoy, ¿un psicoanalista reprime? ¿Un psicoanalista puede inhibir algo? ¿Un psicoanalista hace todo lo que piensa? No, no hacemos todo lo que queremos, incluido el doctor Freud, incluida la doctora Melanie Klein. Pero parecería que el texto quiere ir en otra dirección, parecería. Dice, y ya acabamos con esto poquito, el primer capítulo. El perjuicio, el daño ocasionado puede variar en tipo y grado, en mayor o menor medida, pero de seguro no lo evita un posterior esclarecimiento. Seguro, pero de seguro que no lo evita un posterior esclarecimiento. El daño. Ajá. Es decir, el daño se hará. ¿Por qué? Porque es necesario dejar ciertas cosas. Es necesario, por ejemplo, apartarnos de nuestras ganas de ejercer violencia. Es necesario. Y por supuesto, también es necesario ejercer formas de violencia mucho más civilizadas, mucho más finas, como por ejemplo, un silencio, como por ejemplo, establecer distancia, como por ejemplo, valerse de los medios estatales para romper relaciones. Ahorita lo dejaré así. Así, incluso después de los daños primeros y fundamentales al pensamiento en la primera infancia, la inhibición establecida después por la idea de Dios sigue siendo importante. Por consiguiente, no basta con omitir solo el dogma y los métodos del confesionario en la crianza del niño. Fíjense, aquí sí parece que Melanie Klein quiere matar al Papa o algo así, aunque sus efectos inhibitorios sobre el pensamiento se reconozcan más generalmente. Introducir la idea de Dios en la educación y dejar después al desarrollo individual el enfrentarse con ella no es de ningún modo el recurso para dar al niño libertad a este respecto, porque por esta introducción autoritaria de esta idea, en un momento en que el niño no está preparado intelectualmente para la autoridad y está indefenso frente a ella,
Su actitud en este asunto queda tan influida que no puede nunca más, o solo a costa de grandes luchas y gastos de energía, liberarse de ella. Doctora Freud pareciera, y esto es importante y es curioso, pareciera, y volvió a cometer el mismo lapsus, doctora Klein, pareciera que la doctora Melanie Klein tiene un conflicto con la autoridad. ¿Con cuál autoridad, doctora Klein? ¿La religiosa o la de su movimiento científico? Hay un fundamento, y es un fundamento biológico, real, para la autoridad, la infancia. Necesitamos cuidados hasta cierto punto. Y es verdad, liberarnos, digamos, de esa necesidad es a costa de grandes luchas y gastos de energía tremendos. Pero de eso se trata justamente, doctora Klein. No podemos evitar esos gastos de energía y esas grandes luchas, porque también en esas luchas, en ese juego, en ese riesgo, en esa posibilidad, se funda la posibilidad de un nuevo sujeto, de un análisis. Pero, querida doctora Klein, por hoy terminamos el primer capítulo de su primer texto escrito todavía cuando su maestro estaba vivo, 1921. Dejaremos hasta aquí, queridas, queridos. Los veo, sin duda, en otro video. Para el momento de estar grabando este video, voy a ponerme un poquito más, más cómodo. Para el momento de haber grabado este video, ya terminé toda la obra de Freud, estoy leyendo su biografía, estoy por abordar otra traducción, toda la obra de Freud, pero con otro traductor, Luis López Ballesteros. Queridas, queridos, nos vemos en otro video. Bye.